el título del mensaje de hoy. Estamos predicando este tiempo con los salmos, ¿no? Y empezamos con el domingo pasado con el Salmo 1 y hoy vamos a seguir con otro salmo y el título del mensaje es No pierdas la esperanza en Dios. Cuando el Señor me dio este título para empezar, me está diciendo algo. De alguna manera ya el título me está diciendo algo. No pierdas la esperanza en Dios. Significa algo esto, que la persona que está recibiendo esto, de alguna manera, quiere decir que antes, si dice que no pierdas, es porque en realidad tenía la esperanza. No había, él vivía en la esperanza en Dios. Esta persona vive en la esperanza de Dios. Pero cuando decimos en el título, no pierdas la esperanza en Dios, quiere decir que está la posibilidad ahora que yo vivo en la esperanza en Dios y ahora si vinieron nubes negras a mi vida, si vinieron circunstancias negativas a mi vida y empiezo a vivir esa base sólida que tenía, esa base fuerte que tenía en el Señor y que esperaba en Él, ahora todo se tambalea, ahora todo, el volcán empezó a hacer erupción en mi vida y empiezo a esa fe que tenía, que creía que tenía para estos momentos difíciles, como el caso de Melgar, el autor de la canción, es el momento donde yo tengo que aplicar esta fe. Por eso, de alguna manera, cuando yo me preguntaría con este título, ¿por qué pierdo yo la esperanza? ¿Por qué en el momento difícil? ¿Por qué el desaliento? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué las malas circunstancias me hacen perder la esperanza en Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento difícil que me toca vivir, que cuando yo tengo que tener y aplicar, porque es muy lindo decir, tengo esperanza en Dios en los buenos momentos cuando no tengo que aplicarlo. Pero qué distinto es cuando me estoy en las malas que yo pueda decir esto. Pero generalmente en las malas perdemos la esperanza en Dios. Por eso, ¿cómo responder al desaliento? ¿Cómo responder al desánimo, a la depresión espiritual? ¿Qué es lo que pasa, no? Y esto es lo que vamos a ver en el Salmo 42. Ahora, el Salmo 42 dice la Biblia que es un masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré, Coré, ¿saben quién fue? El que se rebeló contra Moisés y que la tierra con su séquito de más de 200 personas, se los tragó la tierra. Pero sus hijos dicen que no murieron. Pero estos hijos de Coré escribieron, dice, aproximadamente unos 12 salmos, y entre ellos es el Salmo 42. Masquil significa, ustedes van a ver que en los títulos en la Biblia dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil en la Biblia, en el verbo hebreo, es un verbo hebreo, significa hacer sabio a alguien o instruir. Y referido a los salmos, de alguna manera significa que es una canción que instruye. Ustedes recuerdan que habíamos visto que los salmos también son poesías, es sabiduría, pero también son cánticos, se cantaban. Y es una canción que instruye o una canción que está diseñada para instruir, para sabiduría. Ahora, lo que vimos el domingo pasado es que los salmos también es una palabra autoritativa de Dios para nosotros. Significa que nosotros a veces leemos los salmos como una poesía, pero en realidad hay una instrucción determinada de parte de Dios para la vida de aquel que lo busca. Ahora bien, para empezar, yo no sé cuál es la situación por la que cada uno de ustedes están atravesando, puedo conocer algunas, pero seguramente el día tras día que nos toca vivir, siempre aparecen cosas nuevas, siempre aparecen circunstancias, a mejor familiares que tenemos lejos, a mejor situaciones laborales que se avecinan, vaya a saber, pero seguramente
puede hacer que todas estas cosas de la vida diaria, cotidiana, de la realidad, de que cosas suceden, pueden hacer que nosotros estemos viviendo un momento mejor de agobio, de agonía. Por eso esta palabra es para recibirla en el corazón y creerla. Como decía, miren, yo anoté la letra de la canción, dice, al creerte me haces fuerte. Por eso es importante que nosotros cantamos, pero ahora recibimos la palabra. Yo tengo que creer la palabra de Dios para hacerme fuerte, para vivir el momento y no perder, momento de dificultad, y no perder la esperanza en Dios. También había puesto, he anotado que me encantó, desde el vientre fui escogido, me llamó el amor. Qué lindo esto, me llamó el amor, Dios me llamó. Qué lindo es tener esta certeza, ¿no? Así que vamos a ello. Salmo 42, ¿se lo vamos a leer completo? Para que lo tengan claro y después vamos punto a punto. Le voy a leer la nueva versión internacional. El Salmo 42 dice, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, el Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Piensen, y quiero que en la medida que yo les voy leyendo el Salmo, veamos la situación que está viviendo el salmista. La Biblia dice que fue escrito por los hijos de Coré, pero el Salmo está en primera persona, ¿sí? Pero piensen en esto, piensen lo que el salmista está transmitiendo, cómo empezó y cómo continúa, ¿no? Para ir entendiendo después el mensaje. En realidad empieza como cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Eres mi Salvador y mi Dios. Sigue diciendo, me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde la altura del Hermón, desde el monte Mizar. Y un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? Mortal, ¿por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? Termina el último versículo. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios me pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a orar primero, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que este salmo es tuyo, mi Dios. Sabemos que este salmo, Señor, está en tu corazón, el que haya quedado escrito, para que nosotros hoy reservamos tu instrucción, Señor. Prepara nuestro espíritu, Señor, prepara nuestro corazón, para que recibamos tu palabra, tu enseñanza, Señor, y para que pueda dar fruto en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ello. ¿Qué es lo que les pareció? Así, a grosso modo. ¿Qué le pasaba al salmista? ¿Cómo estaba él?
Al principio él empieza declarando, estoy como sediento de Dios, como el ciervo que brama por las aguas, ¿no? Estoy sediento de Dios, anhelaba a Dios. Pero por otro lado, ¿qué decía él? ¿Qué tenía contra Dios? Cuestionaba, ¿no? No lo recuerdan, ¿no? Cuestionaba, ¿por qué te has olvidado de mí? Todo el mundo me está persiguiendo, todo el mundo dice, se burlaba de mí. ¿Dónde está tu Dios? Decía. Era una burla tremenda y eso todavía amedrentaba más su fe. No sabemos bien cuál es la situación que estaba viviendo, que describe el salmista, pero era una situación grave, crítica, que le hacía vivir angustiosamente. Y de alguna manera, en la descripción del Salmo, empieza a declarar cosas buenas sobre Dios y después quejas. ¿Y a qué te hace recordar eso? Quejas. Y después se acordaba de Dios. Y después quejas. A muchas situaciones, pero ¿no le recuerdan a ustedes? ¿No se quejaron alguna vez a Dios de por qué me toca vivir esto, lo que me toca vivir? Ahora, claro, uno dice, empieza el salmista anhelando exclusivamente el alivio. Él estaba en agonía, estaba sufriendo y obviamente una persona que está sufriendo le pasan cosas, piensa cosas, tiene dudas. Pero tampoco en sus oraciones él se puso a aniquilar a mis enemigos. No se puso en un plan, Señor, elimínalos. No, él en principio su deseo, y vimos en el primer versículo que bramaba por las aguas, todo mi ser clama por Dios. Él al principio, desde el principio, él de alguna manera está diciendo que lo más importante eres tú. Pero por otro lado estaba viviendo una situación crítica que le hacía decir otras cosas. Y se quejaba de Dios. Bueno, ya vamos a ir viendo esto. Pero esto para que ustedes entiendan cuál era la idea. Por eso les leí todo el Salmo completo, para que entiendan la situación que estaba viviendo. Estaba por ahí arriba, de pronto estaba abajo. Estaba ahí arriba, estaba ahí abajo. Pero al final, el final también del Salmo es un poco así como... no es un final esperado, un final deseado, ¿no? Porque él de alguna manera todavía sigue en la duda, porque dice, yo en ti esperaré, ¿no? Ahora, las circunstancias que este hombre estaba viviendo, las circunstancias externas que vivía, lloraba, clamaba, se burlaban de él, eran muy complicadas, ¿no? Y la condición emocional que él tenía interna también era muy mala, porque ustedes cómo se lo imaginan a él, ¿cómo estaba él? Angustiado. ¿Y cómo estaría su rostro? Sacado, ¿no? Ese rostro estaría desencajado. Dice que lloraba de día y de noche. Que lo que se alimentaba eran de sus lágrimas. Fíjense que se la pasaba llorando. Quiere decir que sus ojos estarían rojos, inyectados en sangre de tanta agonía que estaba padeciendo y viviendo. ¿Y eso no les recuerda alguna vez a ustedes? Muchas veces hemos estado llorando y sin esperanza o perdiendo la esperanza que teníamos. Pero claro, al final es como que queda abierto porque no dice todavía, no hay una solución concreta de parte de Dios para con el salmista. Por eso, esto es un final bueno, la verdad es el final de película que queremos ver, pero claro, si está en la Biblia es porque por algo está. Y es porque Dios tiene una enseñanza en este salmo para nosotros. Ahora, la vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus altibajos, alguna vez hemos predicado hace poco que a no todos y todos a la vez no van a tocar las luces verdes. ¿Recuerdan, no? El mensaje. Alguna vez a uno le toca la roja, al otro le toca la verde, porque si no sería todo esto un caos y todos serían verdes. Y entonces
evidentemente en la vida nos van a pasar cosas, y en medio de la iglesia, incluso el Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, o sea que, pero claro, viene el momento, ¿y qué pasa? Perdemos la esperanza. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros no podemos conseguir todo lo que queremos. A veces parece que como que todo lo que yo pienso, lo que yo deseo, se tiene que dar. Y como soy hijo de Dios, se tiene que dar. Dios tiene que coincidir conmigo en todo lo que yo anhelo en mi vida. Y esto no es así. Dios no tiene por qué coincidir conmigo. Yo tengo que coincidir con Dios en lo que Él quiere. Amén. Primer punto. Lucha por tener esperanza. De alguna manera, cuando uno dice la esperanza es como que la tengo que luchar, pero de alguna manera este salmista estaba en crisis, estaba en gravedad, viviendo una situación angustiosa, pero él luchaba por tener fe, porque de alguna manera hablaba de Dios y recordaba cosas. Estaba luchando por mantener esa esperanza en Dios. ¿Qué es lo que nos pasa que la terminamos de perder a veces? Y dejamos de luchar y decirle a Dios, Dios, pero hiciste tantas cosas en mí, tantos milagros has hecho en mi vida, y ahora yo ya me olvido de todo eso, y ya dejo de luchar, y solamente me pongo a pensar en el drama que me toca vivir y a reaccionar o a vivirlo de acuerdo a otra manera de pensar. Cuando vemos la situación, la condición externa era muy clara, lo hemos descrito, pero también vemos la condición emocional, interna. No estaba bien este hombre. Estaba así, estaba viviendo entre lo que debía creer y ser perseverante en la fe, y vivía después carnalmente la situación, porque había reclamos en él. Dice el versículo 3, 7, también puse el 5, lo tendrán ahí, dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Lloraba todo el día. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. De alguna manera está diciendo ahora, reconoce en este versículo, reconoce como que lo que está viviendo es como que si fuera incluso de parte de Dios lo que le toca vivir. Al principio era el tema que eran los enemigos, y ahora ya el tema es como que ya lo que me está tocando vivir es como que vos sos el responsable, mi Dios. Pero claro, a pesar de esta descripción angustiosa del salmista, él sigue luchando y de alguna manera se dice a sí mismo, y se lo repite varias veces, un par de veces, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Lo tienes ahí? ¿Por qué piensa que el salmista decía, ¿por qué me voy a inquietar y por qué me voy a angustiar? ¿Qué se estaba diciendo él? Vayamos más natural. Estaba desanimado. Pero dice, ¿por qué voy a inquietarme? Claro, estaba poniendo de alguna manera la esperanza, ¿sí? Pero había algo que le estaba diciendo como, esto me tiene inquieto. Esto me está desanimando. Y de alguna manera ahora él se estaba dando ánimo, ¿no? ¿Por qué me voy a inquietar por esto? ¿Por qué, Benigno, te inquietás ahora? Tranquilo. ¿Por qué me voy a angustiar, Benigno, ahora? Tranquilo. Por eso es que cuando leemos los salmos, no tenemos que leerlo como algo escrito porque nos quedamos así como empezamos, sin darnos cuenta de nada. Pero cuando vos empezás a actuar y ponerte en el salmo y empezás a actuar y a sentir lo que siente este hombre,
entonces empezás a percibir sensaciones distintas de lo que Dios te quiere dar. Pero en esto que él se repetía, se animaba, ¿no? ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? Y después en el mismo versículo 5 y el 11, en el final de ese versículo dice, y repite lo mismo, espera en Dios. ¿Por qué me voy a inquietar? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces está claro que él tenía al Señor en el corazón. Pero el tema es que muchos tenemos al Señor en el corazón, pero no lo mantenemos en el corazón cuando estamos en dificultad. Y es muy distinto al creérnosla eso. Por eso cuando cantamos y decíamos, al creerte soy fuerte, decía Melgar, al creerte ¿soy fuerte en realidad? Pero esto es que él estaba luchando. Había una lucha interna en él que estaba luchando por mantenerse en lo que creía, en la esperanza en Dios. Segundo punto. Él no se rendía al desánimo y luchaba por ello, ¿no? Segundo punto. Le puse este título. Recuerda tu pasado feliz en la iglesia. A veces cuando venimos a la iglesia, no sé si nos queda algún recuerdo a ustedes. Por lo menos a mí sí. Yo puedo recordar y saber quién vino o no vino a la iglesia. Yo no sé si ustedes tienen presente quién vino o quién no vino a la iglesia. ¿Con quién compartí este domingo? Solamente a veces podemos estar viniendo a una situación personal y a recibir algo personal y después yo me olvido de con quién estuve en la iglesia. E incluso cuando vuelvo a mi casa me olvido de con quién estuve en la iglesia y quién me habló en la iglesia. Pero este caso, en el versículo 4 y 5 dice, y lo recordamos, recuerdo esto, dice el salmista, y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué me voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Repetimos de nuevo. Fíjense que es lo que empezó en su corazón es a recordar los momentos que estuvo en la iglesia y que si buscas los tiempos y los verbos en que está, ¿qué tiempo es lo que está hablando? Pasado. O sea, ¿qué? Vividos. Que es muy posible que ahora no lo esté viviendo. Que es muy posible que si estás recordando eso es porque quiere decir que si estás recordando algo que hacías en la iglesia, quiere decir que ahora no lo estás viviendo. Quiere decir que ahora a lo mejor lo dejaste de vivir. Dejaste de congregarte, dejaste de cantarle a Dios. Aquello que vos decías, sí, yo llevaba gente a la iglesia y ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y entonces, pero todo eso le traía alegría, lo conducía, dice que entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Que estoy recordando esto como algo pasado. Por eso el salmista recuerda la alegría en la congregación, y esto es importante. ¿Cuánto recordamos momentos lindos en la iglesia? Porque si no, que cada uno es como que busca cosas personales. Pero esto es algo, porque si no, Dios hubiera puesto otra mención de la iglesia. En la iglesia, yo cuando estuve en la congregación, yo recibí un milagro y conseguí trabajo y conseguí mis papeles y me voy. Y se acabó. Acá está hablando de algo en cuerpo, en familia, en hermandad. Está recordando cosas vividas como hermanos. Y entonces la cosa es mucho más fuerte. Está hablando de que yo tengo que vivir en congregación.
Pero bueno, dice que celebraban y su alma se animaba. Y su alma, cuando empezó a recordar todo eso que él estaba viviendo, como lo vivió, aunque lo dejó de hacer, de alguna manera recordaba que eso era bueno porque era verdadero, porque no era algo falso. Lo que vivía en ese momento era verdadero y eso le traía alegría a su corazón y le trajo ánimo porque empezó a declarar, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Es como que tengo que volver a poner la esperanza en Dios. Qué importante es la adoración congregacional. La adoración congregacional no es solamente cuando cantamos, es cuando nos juntamos, cuando comemos juntos. Porque recordamos que estamos juntos porque Dios nos escogió y nos trajo aquí y nos hizo que estemos juntos, porque si no yo desde Argentina ni los conocía a ninguno de ustedes. Y Dios permitió esto. Entonces cuando vos entendés que Dios te escogió desde el vientre como cantamos y me llamó el amor para vivir con ustedes. Yo no los escogí a ustedes, los escogió el Señor. El tercer punto, el amor soberano de Dios. Versículo 8 dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. ¿Sí? Para que ustedes entiendan, él está orando en momento difícil, de alguna manera se puso en oración, no olvidó que tiene que clamar a Dios, y bueno, de hecho lo está haciendo bien, le pide que mande su amor, ¿no? Y de noche su canto me acompaña, o sea, que quiere vivir, quiere recuperarse, quiere que de nuevo volvamos a esto que yo dejé y perdí. El salmista de alguna manera está afirmando el amor soberano de Dios, está reconociendo quién era Dios en su tiempo pasado y quién debe ser hoy. Y que en ese desaliento y en esa dificultad, en esa crisis que él está viviendo, como lo vimos en los versículos 5 y 11, ¿no? que estaba en angustia, que lloraba todo el día, dice, él llamó a su Dios, mi salvación y mi roca, mi salvación y mi Dios. Y aunque declara que parecía que Dios se había olvidado de él, es como que de alguna manera exagera un poco, pero es como que empieza a declarar ahora, ¿por qué te has olvidado de mí? Y empieza el reclamo, ¿no? Que ya veremos. Pero justamente en el versículo 7, y se lo leo, vamos a leerlo de acá mejor. Versículo 7, completo, dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. ¿Qué está reconociendo él ahora? Está reconociendo que su mala circunstancia y su crisis es como que es de parte de Dios. Y entonces ahora tus olas se precipitan sobre... O sea, ahora me estoy ahogando en estas que son tus olas. Pero claro, nosotros tenemos que tener claro que una persona en sufrimiento, una persona que está en crisis y agobiada, va a decir cosas que a lo mejor no convienen. Va a decir cosas y usar palabras que seguramente van a herir y van a lastimar. Pero claro, las palabras podríamos decir que se las lleva el viento. Pero tengamos cuidado en lo que vamos a hacer y a quién nos dirigimos, ¿no? Porque estamos hablando con Dios. Y cuando yo reniego de alguien, que puede ser alguien que tengo al lado, pero si yo reniego de alguien, también estoy renegando de Dios. Y las palabras que yo uso también van para con Dios. Él empieza a reconocer
y concluye de alguna manera que en este tiempo de agobio, de llamarlo como quiera, desaliento, que no sabemos bien qué es lo que estaba viviendo, concluye que lo que le toca vivir de alguna manera Dios lo acepta. Porque dice, claro, te has olvidado de mí, pero ahora dice y reconoce, pero tus olas se han precipitado sobre mí. Entonces empieza a tener un reconocimiento, el amor de Dios, y empieza a tener un reconocimiento que lo que le toca vivir, Dios lo está permitiendo. Al final vamos a entender a lo que vamos y a lo que va el Salmo, ¿sí? Pero Dios le está haciendo ver muchas cosas y Él está comprendiendo ahora lo que está viviendo. Y Él le dice ahora que, bueno, el amor soberano de Dios, Dios me ama, no tengo duda de que Dios me ama, pero estoy viviendo estas olas que Él está permitiendo que me pasen por encima. Mirá, por eso digo, está viviendo en una crisis, cuidado con las cosas que decimos, cuidado cómo nos dirigimos a Dios, ¿no? Pero bueno, piensen en esto, él vivía, sus emociones estaban a mil, ¿no? Y piensen en esto, mirá, no todos los cristianos han permitido que el alivio en medio del sufrimiento no se encuentra, porque uno quiere, en el sufrimiento quiere buscar alivio y vos no lo encontrás, pero no lo vas a encontrar en ninguna parte el alivio si vos no entendés que Dios es el que gobierna las olas y la tempestad. No sé si me lo agarrás. Yo estoy viviendo en crisis y quiero alivio a mi situación, pero esto yo no lo voy a encontrar jamás si no entiendo de que Dios está en el control de todo. Y este salmista lo que entendió es esto. Él gobierna esta situación. Él está en el control de todas las cosas. No todo lo que pasa en este mundo y en la vida, Dios lo sabe. Y Dios puede hacer así y cambiarlo. Puede hacer así y hacer una cosa distinta. Pero si no lo hace, porque lo está permitiendo. Y eso es una aceptación de lo que te toca vivir. Y es una aceptación que Dios te ama y es una aceptación de entender que lo que te toca vivir no es lindo, no es bueno, pero es lo que toca. Por eso el Señor lo dijo, en el mundo tendremos aflicción. Pero no vamos a encontrar alivio en medio del sufrimiento si no entendemos de que Dios tiene el control. Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, ¿cómo estaba él? Durmiendo. Y se le vino una gran tempestad. Y el barco iba de un lado para el otro y los discípulos, ¿qué les pasó? Se asustaron, de gran temor, porque se veía que se venía, el bote se iba a hacer pedazos y entonces entraron en temor. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dormía plácidamente. Pero claro, y esto es un poco lo que ustedes tienen que entender de cómo tenemos que vivir nosotros las circunstancias malas en la vida. En paz. Si yo estoy... ¿Entendés? Y estamos así tratando porque parece que... No. Y Jesús controló la tempestad, todos lo sabemos, ¿sí? Pero claro, nosotros, bueno, el Señor era el Señor, los discípulos, pero bueno, justamente la palabra de Dios está para nosotros ahora y para vivirla, creerla y practicarla y darnos cuenta de que es verdad. Por eso el salmista afirma el amor soberano de Dios y de alguna manera lo acepta. Y eso es lo que nos falta a nosotros a veces, que las circunstancias malas no las aceptamos. Por eso las circunstancias, yo puse una frase, por la circunstancia fea que te toca vivir, no pongas en duda el amor de Dios. Porque
Toque lo que te toque vivir no significa que Dios no te ame. Nosotros podemos poner en duda el amor que tenemos entre nosotros, pero el de Dios no. Porque el Dios tiene un final feliz para vos, aunque ahora sea malo. El que cantó, el autor de la canción, Melgar, no me acuerdo el nombre, por eso me digo Melgar. Julio Melgar. Tenía cáncer. Y él no dudó de Dios. Y cantaba con el resto de voz que le quedaba. Y él cantaba y sabía que Dios le amaba. Y su final era irremediable. Este final terrenal. Pero eso es lo que te hace vivir cuando uno está en la fe, creyendo en Dios, en su palabra. Vos vivís los momentos distintos. Y a veces, por eso le decía, yo puedo coincidir con o sea, yo no puedo pretender que Dios coincida conmigo. Soy yo el que tengo que coincidir con Él. Bendito Dios. Este hombre coincidía con el momento. Dios quiso esto para mí, acá estamos. Y yo te estoy cantando. Y yo te estoy alabando. Y no dejaré de alabarte. Hasta lo último momento. Hay un video de él que está ya en el final, en la clínica, en la camilla, y está con la guitarra, está cantando. Oh, bendito Dios. Mis pensamientos y mis propósitos no necesariamente van a coincidir con los de Dios. Pero tengo que pensar que lo que Él tiene pensado y los propósitos que tiene para con mi vida es lo mejor. Yo no puedo dudar de eso. Si ya dudo de eso, ya en la fe pierdo la esperanza. Por eso este hombre, este salmista, estaba luchando todavía, ahí estaba. Cuarto punto. Me perdí. Cuarto punto. Los porqués. Claro. Somos seres humanos y los por qué nos van a venir a todos. El tema es cómo llegamos a este punto, ¿no? Porque él en el versículo 9 dice, y le digo a Dios a mi roca. Fíjate vos, ¿no? Le digo a Dios a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Hay un reclamo que el mundo y el enemigo no me tiene que ver de esta manera. Hay reclamos. Y uno puede decir, esto no es justo. Y te pueden venir cosas raras en la cabeza, pensamientos, pero claro, yo tengo que discernir esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo. Yo no puedo andar en la vida diciendo todo lo que se me ocurre decir. ¿Cómo dicen los españoles? Yo soy, es lo que hay, y yo soy así. No, pero dicen como diciendo, a mí me tienen que tolerar como soy. Esto no quiere decir que uno tenga que vivir. Es mejor conocer a una persona y que todo lo que habla su boca, ¿qué dice la Biblia? Es lo que está en su corazón, ¿no? Todo lo que habla de su boca es lo que hay en su corazón. Entonces, de alguna manera, es conocer a las personas. No tenemos que tener problema por lo que las personas nos digan. Nos sirve para conocerlas. Pero los por qué que tenemos que saber dominarlos. Tenemos que saber controlarlos. Tenemos que saber que hay manera de decir las cosas. No tengo que andar por la vida como un animal diciendo groserías a las personas. Así no voy a ir a ninguna parte, insultando. Y entonces tenemos muchos por qué, pero en este caso él se dirige muy bien a Dios, a mi roca. ¿Por qué me has olvidado? Por eso no tenemos que olvidar, si nos estamos dirigiendo a Dios, no tenemos que olvidar de quién estamos hablando y a quién le estamos hablando. Por eso él exagera de alguna manera, me has olvidado, porque por otro lado lo enaltece, por otro lado recuerda todo lo bueno de Dios. Pero por otro lado, él en esta guerra de emociones que le está pasando, y las emociones, y claro,
Bueno, yo soy así. ¿Qué debo ser? Si soy así. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros porqués. Qué bueno sería que todos mantuvieran la calma en situaciones extremas. Que pudiéramos dominar lo que nos pasa. Yo puedo estar pensando algo, pero yo tengo que dominar y saber si es sabio o no lo que tengo que decir, y tengo que corroborar si lo que pienso es algo bueno y de bendición antes de decirlo. Por eso las palabras se las lleva el viento, pero hay otras cosas que no se las lleva el viento. Si dejamos detalles, eso no se los lleva el viento. Quinto, predica tu propia alma. Y ahora entramos un poquito en tema, para entender la lucha que está viviendo el salmista. Versículo 5 dice, de nuevo lo repetimos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Él se está predicando a sí mismo. Ahora, si nadie te habla en la vida y no escuchás ya a nadie, debe haber algo en tu ser que deberías estar escuchando una vocecita. Estamos hablando de alguien que ya tuvo la esperanza en Dios y que la fue perdiendo. Pero si vos todavía, aunque no venga la idea, seguramente hay alguna palabra ahí que te dice, no, lo que estás pensando está mal, no digas eso, no hagas eso, no se te ocurra hacer eso, seguramente. Pero, claro, estamos en una batalla, estamos en una guerra. Entonces, la lucha que está viviendo este salmista es importante. Por eso, pensá en esto. La mayoría de las veces donde has sido infeliz en la vida, que te han pasado cosas, ¿a quién estabas escuchando? Y si te pones a pensar, te estabas escuchando a vos mismo. Porque cuando vos tomaste las decisiones, es porque te escuchaste vos mismo. Le voy a romper la cabeza. Y dijiste, ya está. No te habló nadie eso. No te lo dijo nadie. Te hablaste vos mismo y vos lo hiciste. Entonces cuando estamos en esa situación, no estamos predicando, por eso digo, ¿qué no estamos predicando? En este caso el salmista está yendo a Dios y es Dios el que le da el ánimo para seguir pensando, entonces yo esperaré en Jehová y pondré mi esperanza en Jehová, pero que empezó a escuchar otra voz. Ahora, a ver, esto te tiene que haber pasado para que vos me entiendas. ¿Cuántas voces escuchan cada uno de ustedes? A ver, no me asusten, ¿eh? No me asusten. A ver, ¿cuántas voces escuchan ustedes en su interior, en su mente, en su corazón? ¿Cuántas voces? ¿Quién dijo dos por ahí? ¿Dos? En parte está bien. ¿Pero están seguros ustedes? ¿Ustedes creen que está bien eso? ¿Que escuchamos dos voces? Si escuchas más, ya estamos medio graves, ¿eh? Pero vamos a hablar de estas dos. Sí, alguno me dirá, escucho a mi mujer. Nada. Dos. Una es tu propio yo, tus propios pensamientos. Vos no te levantás a la mañana y te levantás, tengo que ir a trabajar. ¿Quién te está hablando? Tengo que pagar No, ¿quién te está hablando? No tengo plata para pagar. ¿Cómo voy a pagar hoy? Dormiste bien, ¿viste? Porque la noche al final la dormiste bien. Pero a la mañana te levantás y empezás a escuchar, te tenés que pagar aquello. No te olvides de pagar. ¿Quién te está hablando? Tu yo. Porque son pensamientos automáticos que salen de tu propio ser
y que son pensamientos que te surgen y que dominan porque vos ese día lo empezás a direccionar de acuerdo a esos pensamientos. No me digan lo que están pensando ahora. Pero si vos estás pensando eso, tenés que darte cuenta que ese es tu yo, ese es tu ser, tu alma, tu carne, la que te está hablando. Y la que te está hablando es la que no tolera al fulano o a la fulana y que te está diciendo, ese también es tu yo, son los pensamientos que surgen de las emociones. Son los pensamientos que surgen de lo que vos sentís, de la bronca, de la intolerancia, de los celos, todas las emociones que vos tenés empiezan a dominar tu ser, tus pensamientos. Y eso es lo que son las voces que vos escuchás. Esa es una. Y vos actuás de acuerdo a eso. Por eso, la segunda voz, ¿cuál es? Es grave. ¿Cuál es la segunda voz? ¿Y cuál es? La del espíritu. En realidad, mi espíritu, en minúscula, está influenciado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando hay alguien que ya tenía la esperanza en Él y que ya vivía en su corazón, como Dios nos deja claro en su palabra, es el Espíritu de Dios que empieza a hablar y a hablarnos a nuestro espíritu, y es la segunda voz que empezamos a escuchar: no lo hagas. Y esa es la voz que está diciendo: estás equivocado. Y entonces ahí empieza la batalla, porque este hombre empieza a perder. No te has olvidado de mí, pero por otro lado eres mi roca, eres mi salvación. Está en una lucha porque está escuchando dos voces que le están hablando. No es la misma voz que le habla. Está escuchando. Escúchame. ¿Cómo no me voy a acordar de Dios? Me acuerdo cuando iba a la iglesia, las cosas lindas que pasaban. Me acuerdo de los milagros que el Señor hacía en medio nuestro. Me acuerdo del milagro que hizo en mi vida, en mi familia. Y empezás a recordar. ¿Quién te hace recordar eso? El Espíritu de Dios. Cuando vos querés ayudar a alguien, no importa que sea de la iglesia, vos querés ayudar a alguien y dices: no sé por qué, pero el Señor me dijo que tengo que darte esto. Pero de pronto decís, al rato te aparece otra, y no, pero ¿y si no se lo doy? ¿Y si se lo doy a...? ¿Y si no se lo doy? ¿En qué estamos? Pero claro, ¿qué estamos? Hay dos voces que me están diciendo, una que tengo que dar y otra que no tengo que dar. A una me dice, ay, tengo que ofrendar. Hay otra que me dice que no. ¿Quién te dice que hay que ofrendar? ¿Quién es la que te dice, ofrenda a Dios porque es bueno para tu vida? Vas a estar dentro de la cobertura de Dios, todas tus cosas van... ¿No? ¿Quién te habla? El Espíritu de Dios, sus promesas, sus palabras, aquellas que están implementadas en tu corazón. Y entonces eso te habla para que vos hagas lo correcto, pero por otro lado decís, no, pero no, tengo que pagar la multa. Esa es la otra voz que yo escucho. Y me dice, no lo haga. A ver, este salmista, en lugar de permitir que yo hablara con él, empezó a hablarse consigo mismo, porque eso es lo que tenemos que entender. Porque si yo me predico a mí mismo, yo tengo que decir, no, este pensamiento no es de Dios, porque esto como mínimo tengo que pensar, a Jesús no se le va a ocurrir hacer esto. A Jesús no se le va a ocurrir hacer esto. Jesús haría esto. Y entonces, si a Jesús no se le haría esto, yo tengo que seguir pensando en esto. Claro, pero la emoción me dice, pero claro, pero por otro lado Jesús me está diciendo, pero no. ¿Quién domina tu vida? Y este salmista estaba en esta lucha, ¿no? Y estaba en esta lucha pero él se estaba manteniendo. Y esto es lo importante, porque uno dice, ¿por qué estaba el Salmo en la Biblia si no me da un final feliz? Es que esta es una lucha constante que tenemos los creyentes. Porque no podemos decir ahora que todos los creyentes, no, yo tengo una fe, todo momento la fe la tengo allá arriba y yo ando en victoria.
victoria en todo momento. Porque yo no soy mejor que Elías. Elías le gritó a Jezabel y ¿qué pasó? Se fue. Se llenó de miedo. A veces uno no sabe, pero a veces el momento de crisis te llega y el temor te llega y te olvidaste. Te olvidaste de quién era Dios contigo. Y entonces vos necesitás de nuevo ser reconducido. Por eso es cuando tenés la voz de la conciencia para algunos, pero es la voz del Espíritu. Si está influenciado por el Espíritu de Dios que está en ti, tenés que escucharla. Y tenés que predicarte. Por eso, ¿qué te vas a predicar? Y qué sé yo, pero yo ahora tengo el Nuevo Testamento, porque esto era el Salmo, ¿viste? Pero yo tengo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué me puedo predicar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es lo que estoy viviendo, bueno, entonces yo tengo que creer la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo con Él, con Jesús, nos darás todas las cosas? ¿Por qué no sigo pensando en las palabras y en las promesas de Dios? El apóstol Pablo declaraba todo esto. ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que entrar en temor? ¿Por qué me voy a angustiar? Y seguís pensando, ¿no? ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Es más, también resucitó por nosotros. Y si seguís, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos va a separar? Y entonces vos tenés que predicarte. Y si no te predicás vos mismo, si no escuchás la voz del Espíritu que te está hablando de las promesas de Dios, que te está hablando de las cosas buenas de Dios, y no solamente te está dando promesas que teóricas, sino cosas que has vivido, que has practicado en un momento, pero que has perdido porque te has dejado de escuchar la voz de tu espíritu. Conclusión, es esta, ¿no? Hay la influencia interna. Hablábamos del Salmo 1, la influencia externa, de con quién andás. Por eso era dime con quién andas. Hoy diría, dime a quién escuchas. Podría haber sido el título de hoy. Dime a quién escuchas. ¿Escuchás a tu yo? A ese que te habla de tus emociones, que tenés que hacer las barbaridades que se nos ocurren. ¿O vas a escuchar a Dios? El yo te va a traer desánimo, depresión, desaliento, una agonía espiritual. No sabes lo que estás viviendo. Y en cambio, si vos escuchás la voz del Espíritu, te van a venir cosas buenas, te van a venir los momentos lindos de tu vida, los momentos que Dios hizo cosas por ti, que hizo cosas por otro. Te van a venir los momentos donde las promesas, esas promesas lindas de Dios y que se cumplieron, y otras no se cumplieron, y muchas no se cumplieron, pero se van a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple, Él es fiel, y entonces va a venir a tu vida ánimo, confianza, seguridad y paz vas a tener en tu corazón. Amén, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar. Pero antes de orar, miren, ¿qué hora es? 12:50. Me van a retar, ¿sabes? Pero quería compartirle esto, para que ustedes entiendan, porque acá la mayoría, y a veces nos reímos entre nosotros, y tú más, ¿no? A veces, o yo más, porque a veces parece que las mayores desgracias, las que yo vivo son mayores desgracias, entonces estamos ahí, ¿viste? Espera que te cuente la mía. Entonces yo tengo mayor desgracia, pero mayor desgracia que esta, y te la quiero contar, para ver cuál es la respuesta que tiene una persona que debería tener un verdadero cristiano. Una carta, os queremos. Estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño, pero como por el momento estamos metidos en nuestra cueva, intentando curarnos unos a otros, no sabemos ni la centésima parte de lo que estáis rezando o orando.
no nos vemos capaces de leer tantos mensajes de cariño porque estaríamos todo el día llorando y no nos lo podemos permitir, ya que tenemos otros 5 pequeños de los que hacernos cargo. ¿Saben de quién hablo? De esa mujer que en la puerta del colegio, otra mujer le atropelló a 3 hijos y una murió. ¿Sí? ¿Lo saben o no? Dice, además de que vuestros mensajes son cada cual más cariñosos y repletos de amor y fe, os aseguramos que vuestras oraciones nos sostienen. Sé que es lo que estáis haciendo, pero os ruego muchas oraciones por las otras 2 familias y por María, la madre que le ha tocado, a nuestro parecer, el peor trago del accidente, la conductora. Y una vez más le repetimos que se abandone en el Señor para darse cuenta que no tiene culpa alguna y aunque sea incomprensible, nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores. ¿Qué es lo que hemos predicado? En el tanatorio nos han contado varios testimonios de personas que estaban lejos de la fe y que gracias a nuestra pequeña María han ido a rezar al rosario, dice porque es católica, a las iglesias y han salido muy reconfortados. Les invitamos a que no lo dejen y continúen buscando al Señor, para que lleguen a conocer, amarle y dejarse amar por Él. El amor humano es finito, pero el amor de Dios es infinito, por lo que les invitamos a beber de la fuente del amor que nos puede dar una verdadera vida en plenitud y más adelante la vida eterna. Una mujer que le atropellaron 3 hijas, casi de un plomazo le borran 3 hijas. Es la historia de Job casi. 2 tan graves, no sé qué quedó todavía. Damos gracias a Dios por todos nuestros amigos, nuestra gran familia. La mujer que lo atropelló era una amiga de ella. Fíjense que tiene tiempo para orar por su amiga, la autora de la tragedia. María y yo, para poder dormir, compartimos, damos gracias a Dios por estos 5 maravillosos, miren lo que dice. A nosotros nos queda el consuelo de pensar que hemos dado todo para que nuestra Mariquilla, la nenita, haya estado muy bien cuidada y achuchada. Y damos gracias a Dios por estos 5 maravillosos años que nos has regalado con ella. Maravilloso. Católico. Para que no digan acá que los católicos no lo creemos, también son hijos de Dios. Cuando vos pensás en el Señor y vivís la vida del Señor, este es un hijo de Dios. Estas familias son hijos de Dios. Y no actúan desde la emoción, de la bronca, de la pérdida, del dolor, del sufrimiento, sino actúan de acuerdo a lo que tienen de Dios y que Dios está hablando a su corazón y a su... ¿Cómo lo sienten ustedes? Que están consoladas. ¿Cómo siente esta mujer y esta familia? Que están en paz. Qué importante es haber dado en estos 5 años que le hayan dado todo el amor a esta criatura. Porque ellos se sienten ahí tranquilos. Le hemos dado todo lo que teníamos para dar. Y gracias a Dios. Por eso es el no dudar del amor de Dios y aceptar lo que toca vivir. Gracias a Dios por estos 5 años que tú la tuve. Amén, iglesia.